Hola, la reflexión de hoy la he titulado Todo empezó con el 15M. 1970. La cosa comenzó mucho antes del 15M, antes incluso de la muerte del dictador. Los poderosos de entonces diseñaron aquello que vinieron a llamar la transición. Todo para evitar una guerra civil como la del 36. Pero lo que pretendían en realidad era prorrogar en el tiempo su privilegiada situación. Estaba todo previsto para montar un tinglado en el que convertían a este país en reino. 2011. Habían transcurrido unos 40 años cuando la sociedad explotó en los días del denominado 15M. El bipartidismo estaba en peligro. Los poderes al uso lo vieron venir, pero no pudieron evitarlo. La ciudadanía se les había echado encima si los poderes establecidos hubieran intervenido contra ese movimiento. La protesta apareció, se organizaron, algunos dormían en tiendas de campaña en las plazas de las capitales, había debates. Fue algo espontáneo que acabó diluyéndose con el tiempo. 2014. Pero algunas semillas fructificaron y aparecieron algunos líderes. Surgió Podemos y fue en ese año cuando se produjo la gran sorpresa. Obtuvo 5 escaños en el Parlamento Europeo. Fue un éxito. Gobernaba entonces el Partido Popular, Mariano Rajoy de presidente, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Villar. Fue entonces cuando comenzaron a gestarse las denominadas cloacas del Estado, que acabaron descalabrando con la inefable colaboración de los medios a los rojos de Podemos y en contra de los independentistas catalanes que tuvieron su referéndum en 2017. Todo el poder de aquella época estaba en el gobierno y los medios informativos, todos de derechas. 2020. Podemos estaba liderado por Pablo Iglesias, a quien le echaron encima la multitud en forma de escache en su domicilio particular. Iglesias llegó a ser vicepresidente segundo del nuevo gobierno de coalición y en 2021 dimitió, se la jugó en las elecciones de la Comunidad de Madrid y cuando lo que tenía que haber hecho es desaparecer, se vistió de mandamás dirigiendo el partido desde la sombra y defendió desde allí, desde sus medios, a su mujer y a la presidenta del partido, que aún son ministras del gobierno central. Poco a poco fueron descolgándose de Podemos otras fuerzas aliadas que, al ser de izquierdas, no sé si por celos o por el carácter de líder de Pablo, fueron yendo por libres. Algunos se juntaron con el MAS de Rejón, quien desertó del partido. Por una parte la derecha tumbándolo y por otra la izquierda castigándolo, casi desmontan la organización política. Al dimitir del gobierno, Iglesias propone a Yolanda Díaz como su sucesora, situándola en su puesto. Fue designada por él, nombrándolo futura lideresa del nuevo Podemos. Pablo Iglesias ha sido el gran político, el desencadenante del final de la transición, del bipartidismo. Su carácter franco y sin demasiados miramientos siempre levantó llagas en el orden establecido y envidias en el resto de la izquierda. Llegados a este punto, yo le digo a la izquierda española: si no hay unión ahora, va a ser una tragedia. Dejémonos de reproches y pactemos. ¿Es ahora o nunca? El verdadero poder de este país se está riendo de los comunistas. Saben que lo único valioso es el dinero para ellos y sus lacayos. Ellos lo tienen todo. Y también saben que, como siempre, la izquierda nunca va a ir más allá del 10%. Hasta la próxima reflexión.